¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos los que están conectados, los que se vayan conectando y vean esta grabación. El día de hoy vamos a hablar sobre las emociones y la obesidad, el sobrepeso o en su cara contraria, el exceso de pérdida de peso. Vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy. Va a ser un curso taller. A los que no me conocen, mi nombre es Michel Antonio Hilar Carrera. Soy coach certificado en la modalidad 204, próximamente en la 1158 y la 217 de creaciones de cursos y vamos a poder darles unos documentos que puedan ustedes agregar a su valor extracurricular en cada uno de nuestros cursos. El día de hoy quiero explicarles cómo va a ser la dinámica. Primero que nada, eh, con el respeto que se tiene ante, lo, ante la inteligencia espiritual, pues es un día de mucho respeto. Vamos a dar esta masterclass con referente a el exceso de obesidad que hay aquí en México. Creo que es necesario que muchas personas tengan esta información y puedan compartirla a muchas personas que no la conocen, ya que los índices de obesidad, diabetes, hipertensión, todo lo que tiene que ver con la alimentación y la sanación con la relación de la comida está por los cielos y a veces por los suelos también. Hay áreas donde hay mucha pobreza, también hay áreas donde hay mucha abundancia y exceso de la misma del consumismo. Por eso es importante el día de hoy vamos a dar gratuitamente esta información. Para los que no saben de la información de la biodescodificación y el sobrepeso o la decodificación del peso corporal, se requiere tomar una preparación de un diplomado para saber sobre la biodescodificación, ser un coach en biodescodificación, eh, en el estándar de competencia 204 y posteriormente tomar una especialización en talleres de decodificación del peso. También hay decodificación dental, también hay decodificación, eh, biodescodificación sobre síntomas físicos y biodescodificación. Hay una especialidad en la biodescodificación en el transgeneracional. El día de hoy nos vamos a enfocar en la especialización que tengo también en decodificación del peso. Bueno, pues muchas gracias los que están conectados. Eh, Voy aquí a poner el chat. Si tienen alguna duda, alguna pregunta en el transcurso de la masterclass, pueden hacerla, los leo. Si quieren abrir el micrófono, somos pocos, también pueden abrirlo. Creo que está pertinente. Si me ponen Si me ponen a... de dónde están conectados, también los leo en sus chats para romper tantito el hielo. A qué se dedican, ya saben, y este, cuál es su pasatiempo favorito, y los leo, ¿verdad? Y bueno, vamos a dar comienzo a este taller. Es un curso taller, pongan mucha atención porque el taller, la definición de un taller quiere decir que van a hacer actividades, van a ver unas pequeñas, no van a ser muchas, ¿verdad? No se me vayan a estresar ahorita. Van a darse cuenta que el cortisol y la hormona de la testosterona elevada o en deficiencia, dependiendo hombre o mujer, van a ser los mayores detonantes de un mecanismo de defensa para que el cuerpo empiece a producir grasa, producir exceso de lípidos, producir exceso de grasa dura o blanda en diferentes partes del cuerpo. Cada parte del cuerpo va a tener un mensaje, entonces se van a dar cuenta. Desde la perspectiva de la biodescodificación, la obesidad no se considera simplemente como un problema de exceso de calorías, sino como la manifestación física de conflictos
emocionales no resueltos. Y es aquí donde vamos a empezar un poquito la indagatoria entre nosotros. ¿Cuáles son los conflictos que pudieran haber no resueltos? Para los que tienen un poquito de conocimiento en biodescodificación, han de saber que hay conflicto de territorio, ¿no? Han habido por generaciones sus robos de territorio, conflicto de infidelidad, conflicto. Hay muchísimos conflictos. Lo primero que vamos a hacer ahorita, que están aquí conectados y me ponen en el chat, es poner qué clase de conflictos podría yo tener no resueltos. Es lo que vamos a preguntarnos. ¿Qué clase de conflictos podría yo tener no resueltos? Que incluso ni siquiera me había hecho esta pregunta sobre la infancia, sobre la adolescencia, sobre a lo mejor conflictos en cuestión a nuestros abuelos, nuestros padres y abuelos, que no se resolvieron en una generación ni en otra, y mucho menos nosotros, porque ni siquiera a veces no sabemos qué es lo que ha pasado, ¿no? No hemos explorado ese transgeneracional. El cuerpo almacena grasa como una forma de protección y defensa ante situaciones que la persona recibe como peligrosas o amenazantes. El cuerpo va a producir programas de defensa. Hay que saber qué es la función de la grasa. Tenemos que saber también cuál es la función de la grasa. Cada quien también me va a poner aquí en el chat, si es que pueden. Para ustedes, ¿cuál es la función de la grasa? ¿Cuál es la función que tiene la grasa? Desde sus conocimientos, los leo en el chat. Desde sus conocimientos básicos, no estamos hablando ni de medicina, ni de biología. ¿Cuál es la función de la grasa? Desde un conocimiento base, cultura, familia, ¿qué es lo que te dice que es la grasa, ¿no? Tanto para la comida como para el cuerpo, para nuestra mente. Simbolismo de la grasa, ¿qué quiere decir? Y la grasa es un simbolismo de protección como tal. Y si nosotros hablamos de la grasa, ¿hasta qué punto te puede llegar a proteger? Podemos hablar de la invernación de los osos. Cuando un oso va a invernar, el cuerpo ya tiene un programa, su cuerpo animal ya tiene un programa en el cual coma salmón, lechuga, proteínas, va a ser un programa de defensa, eh, el cual todo el mecanismo de proteínas, carbohidratos, lo que sea, va a ser un mecanismo el cual va a convertir ese sistema anabólico, ese sistema del metabolismo, el anabolismo y catabolismo va a producir en cualquier movimiento mayor cantidad de grasa. Para que pueda sobrevivir, escúchenlo bien esta parte, pueda sobrevivir 6 meses de invierno. No tengo exactamente el conocimiento, pero los osos, hasta en el Ártico o en osos que viven en el bosque más cercano, los que tengan aquí conocimientos de la fauna, el animal, el mundo animal, son grandes periodos que van a necesitar estar sin comida o con el mínimo de comida y su cuerpo ya está adaptado generación tras generación a dormir mucho porque mientras duermes baja totalmente tu sistema nervioso, se va a apagar, se va a hacer lento y el sistema simpático y parasimpático de atacar o huir va a apagarse por completo. Entonces, el cuerpo en un animal de este tipo tiene activado su sistema de cortisol todo toda la primavera y se va a apagar por completo
en el invierno. Y nosotros como personas también tenemos ese sistema, para que vayamos entendiendo un poquito desde la perspectiva de la biodescodificación, tenemos ese sistema encendido, pero lo podemos llegar a encender. Como nosotros tenemos un cerebro un poco más desarrollado, pues, el neocórtex, el cerebro pensante, y todo lo que tiene que ver con los lóbulos frontal, parietal, todos estos que se dividen en cuatro, del cerebro pensante, el cerebro racional, empieza a crear simbolismos. Entonces podemos crear inviernos de 1 año, 2 años, 3 años o la mitad de una vida. Por eso muchas personas dicen, es que yo a los 6 años yo era delgado y desde los 6 he sido un poco más grueso, desde los 6 hasta... O siempre dicen, ya embarneciste después de tener familia. Ya hay digamos que ya viene el invierno de que yo voy a necesitar almacenar para mi familia, para mis hijos. También dicen, ya cuando tienes hijos subes de peso, o con la edad, ya cuando hay una determinada edad cronológica, viene un sistema ya adaptado generación tras generación. Y depende mucho del clan también, porque también podría ser que porque mi clan es, todos son llenitos, todos son de un cuerpo ancho, tal vez no tan llenitos, pero un cuerpo ancho. Yo si empiezo a hacer un plan alimenticio, pues yo no voy a poder pertenecer. También ese es uno de los orígenes del cual eh, las personas luego buscan planes alimenticios, buscan, incluso hasta se hacen cirugías y vuelven al mismo lugar donde comenzaron. De hecho, gastan muchísimo dinero. Si no, sin antes, no se van al origen emocional. Por eso ahorra mucho tener esta información, ahorra mucho desde la salud, desde lo económico, hasta en el tiempo y la facilidad también. La facilidad en que tú vas a querer hacer un cambio de alimentación progresivamente, paso a paso, va a ser mucho más sencillo cuando tú descubres el origen, a que tú vayas a ciegas con tu pura fuerza de voluntad y el cuerpo, como ya tiene un mecanismo, un sistema de protección, como lo estamos viendo así, de varios conflictos, varios orígenes no resueltos de tu pasado, pues lógicamente tu fuerza de voluntad no te va a alcanzar, porque la fuerza de voluntad va a estar del lado de la resolución y protección de esos conflictos que para la mente siguen estando ahí, o los sigues relacionando con cada situación estresante que tú vives en el tiempo presente. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Por eso les puse ahí en el, en la comunidad que apunten todas sus dudas. Es un tema complejo, es un tema amplio, el cuerpo humano, y enfocado a la mente humana es algo espectacular. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí se escucha bien? Perdón que les haga hasta ahorita esta pregunta, disculpen. No sé si se escucha bien el micrófono, si me ven bien. Sí, Tony, todo bien. Te agradezco, Rogelio. Si tienen alguna duda, pueden abrir así como Rogelio su micrófono. Pueden hacer preguntas. Recuerden que este es un taller como tal. Se trata de ir haciendo actividades entre nosotros y haciendo preguntas, retroalimentación, para poder haciendo más vivencial este taller en vivo, aprovechando todos los que están aquí, ¿no? Sí se escucha perfecto. Juan Manuel, gracias, todo bien, saludos. ¿Qué tanto les hace sentido esto que les estoy comentando? Conflicto de supervivencia y territorio. Vamos a ver este primer conflicto que yo les hablaba. Ahorita yo les estoy platicando. A menudo, la obesidad se relaciona con conflicto de supervivencia.
donde el cuerpo interpreta que está en peligro y necesita almacenar reservas para asegurar su supervivencia. Esto puede derivar de experiencias de escasez, experiencias donde tu mamá tal vez te decía, vamos a comer hasta aquí porque va a comer tu hermano, tu hermana, tu otro hermano. Eh, Escasez como, pues un día, hoy no vamos a aguantar el hambre hasta que venga tu papá, lo cual se deriva en muchos em, mecanismos resolutivos o mecanismos del cuerpo humano, la mente humana de persistencia para crear una familia. Eso es algo muy importante. La familia, la comida que se relaciona con la convivencia familiar, va a estar desarrollada con 3 puntos muy importantes que quiero que apunten ahí, su libreta. Número 1, la persistencia de quedarse en familia. Número 2, el papel que tome el masculino y el femenino. Y número 3, la comunicación asertiva en el cambio de perspectiva de cómo ver la estrategia o la cantidad de comida que va a haber en un plato con la cantidad de la felicidad que va a haber en tu seguridad de la vida que tenías en ese momento, que es los primeros momentos de definir o conocer la comida. Porque cuando comenzamos, bueno, yo que estudié nutrición, Facultad de la UB, comenzamos a observar el crecimiento y desarrollo de un niño y cómo es que va pasando de la alimentación, de la lactancia exclusiva, la alimentación de la mama, de la mujer, va pasando a la lactación, el ablandamiento se llama, o la lactación, que va a ser probar uno a uno esos alimentos el niño, los va a ir adaptando. A veces le das una zanahoria, un chayote, al otro día le cambias a una manzanita, eh, dependiendo, empiezan con verduras, a veces frutas, y después de los 6 meses, vamos por los 7 meses, los 8 meses, ya vamos metiendo el pollito, la carne, y hay alimentos, por ejemplo, la miel, que no la conocen, no tienen esta información, y antes se la daban a los niños, antes de cumplir el año, son los alimentos alergénicos, y, y se propiciaban enfermedades, los cuales se provocaban por estos alimentos que mm, ya estaban codificados para el cuerpo humano, que no se podían dar en los primeros años. Y si ustedes lo pueden observar con este ejemplo, la edad cronológica del tiempo es relativo a la cultura, también a la mente, a la familia, porque hay personas que pues ahora le dan coca, cerveza a los niños a los 3 4 años, le van a probar con el dedo. Es como si te estoy dando esa manera de desestresarte desde muy pequeño. Entonces, la inseguridad o el miedo a la carencia, a la seguridad, al planificar cuánto tiempo te va a alcanzar un alimento, está totalmente relacionado a la supervivencia, a lo primitivo de la supervivencia del territorio. O sea, todo problema que tú tengas en una casa con 2 personas, si tú vives solos es más fácil, pero todo problema que tú tengas en una casa con una persona, con una familia, primero empieza la mamá, el papá y luego el niño. Y, y conforme va creciendo el niño, va obedeciendo o no y va poniendo atención en dónde van sus cosas y dónde no. Pero cuando no hay una comunicación asertiva de la seguridad de que yo sé que tú vas a hacer lo que yo te digo y tú vas a fijarte, yo me voy a fijar en lo que tú quieres
en esa reciprocidad, va a impactar en la cantidad de comida que tú consumas o la calidad de absorción de los nutrientes que tú vayas a tener en tu cuerpo. Y el cuerpo va a ir poniendo sus mecanismos de defensa para poder tú llegar a una observación de esos mecanismos de defensa. Pero muchas personas no conocen esta información y no saben descifrar, decodificar estos mensajes para que tú puedas ir cambiando ciertas actitudes y aceptando, porque tiene que ver con la cronología, la edad. Yo voy a aceptar eh, un hecho de que pues debo de poner mis cosas en su lugar después de los 20 30 años, pues va a ser mucho más sencillo, pero a los 5 o 6 años va a ser complicado porque yo apenas estoy entendiendo lo que es el tiempo, lo que es la edad, cuándo es lunes, cuándo es domingo, la noche es para dormir, el día es para trabajar, todo eso se está asociando y fíjense cómo es tan extensa el conocimiento que se requiere hacer consciente para tú poder eh, tener un deseo hacia un alimento. Por lo que estoy entendiendo, dice Juan Manuel, una persona obesa tiene reservas en el abdomen y tiene miedo, y una persona delgada o robusta son mecanismos de defensa también, es el cortisol. Exactamente, así es. Y hay mucho miedo en el hombre, ya después de los 40 años, que baja la testosterona. Esta es una, esta es una información de un doctor especialista en deporte, un doctor, se llama Antonio Hernández, creó un libro que se llama Testosterona, la hormona de la vida, donde él habla que los hombres después de los 40 baja su testosterona. Y nosotros, que tiene todo que ver con el cortisol, ahorita lo que está diciendo Manuel, el cortisol va a ser el miedo, va a ser el sentido de alerta, va a activar el sistema simpático y parasimpático de atacar, o correr o paralizarte, lo cual no tiene nada que ver con la trascendencia o la solución y el equilibrio corporal o alimento. Entonces, si tú te sientes en escasez, en alerta, vas a almacenar muchos alimentos. Y dice que nosotros vamos propiciando más grasa en el abdomen por esa parte de que el hombre empieza a sentirse eh, rechazado o empieza a sentirse débil. Y por esa edad cronológica, a los 40 por esa creencia, porque hay hombres que han roto esa creencia, hay hombres que, de hecho, les voy a mandar en el grupo un video de un señor que empezó a los 40 a hacer ejercicio y ahorita a los 60 tiene un cuerpo mucho más atlético que un hombre de 20 años, un joven de 20 años, ¿no? Entonces, empieza a bajar la testosterona. Hay una terapia que se llama TRT, terapia de testosterona, y entonces empieza a haber una sensación de rechazo, sensación de exclusión, sensación de que la vida va mal. Literalmente es como la sensación de el periodo en las mujeres. El periodo en las mujeres las arrasa porque es biológico. Entonces sienten como si la vida no vale nada en esos días que están en su periodo menstrual. Entonces el hombre está definido por la testosterona y la testosterona va a definir en las primeras 8 semanas de vida. Todos nacemos mujeres, todos nacemos, lo que es contradictorio a lo que comúnmente que decimos, la mujer viene de un hombre, todos venimos de una mujer y nacemos con estrógenos, nacemos con hormonas de la mujer como tal. Se va a definir en el cromosoma X
cromosoma XY, va a definir que ya va a ser hombre, pero no es hasta la 9ª semana que se va a excretar, ya por esa definición se va a esparcir la testosterona en el cuerpo, y es lo que va a definir la conducta de un niño que le gusten los carritos, que le guste el boxeo, que le guste ser un poco más rudo. Y todo esto está propiciando un sistema de defensa para que ese niño, cuando sea un adolescente y pase el duelo de ser joven a hombre, y las costumbres se pasen de ser un joven a un hombre, ella va a estar listo para ser un líder de familia. Pero a la vez, a la par, la mujer va a ser la que va a propiciar esa conducta. No es algo que yo le diga a mi esposa, como le dije hace rato. Yo no te puedo decir, oye, te voy a mandar y te voy a decir qué hacer. No. Ella a mí me permite ser el líder, como en todo. La madre, la mujer, es la que decide que tú vas a, a nacer en este plano. Y es la que concibe, es la que da la abundancia como tal o la comida. Por eso, todas las cosas que tengan que ver con alergias o las cosas que evita el ser humano, como los nutrientes, hay niños y hombres que no les gustan las verduras, no les gustan los nutrientes. Y al decir esto estamos hablando de que no hubo una madre, que no le gustó su madre, una sensación, un sentimiento porque la comida tiene que ver con mamá, el pan tiene que ver con papá, el agua es mamá, la tierra es papá. Todo lo que venga de las harinas, igual, procesados, son papá. Por eso es que el simbolismo de la comida es un tema amplio y grande. Les dije, apunten toda pregunta que tengan. Está muy buena la pregunta, pues si se dan cuenta por algo tan pequeño se puede abrir un amplio espectro de respuestas y de conciencia a ciertas actitudes que tenemos. El exceso de peso actuaría como una forma de marcar o proteger su territorio. Necesidad de protección. Y protección estamos hablando de madre. Todo lo que tenga que ver, la primera que te protege en la vida es la madre porque te protege en el vientre, no es papá. Sí, papá protege a mamá para que pueda tener un embarazo, una gestación equilibrada. Pero la primera protección que tú recibes físicamente es la de tu madre. La grasa puede representar una armadura emocional, una forma de protegerse del dolor, el rechazo, la vulnerabilidad. Personas que han experimentado traumas, por ejemplo, eh, traumas emocionales, abusos o situaciones de estrés intenso, pueden desarrollar obesidad como mecanismo de defensa. Sentimientos de carencia y vacío emocional también. La comida puede convertirse en un sustituto de afecto, amor o reconciliación. La persona obesa puede llenar un vacío emocional con comida, buscando consuelo y satisfacción a corto plazo. Importancia del contexto. No todos vamos a tener los mismos resultados. Es importante analizar el contexto de la persona, porque no todos vivimos lo mismo en la infancia, en el nacimiento, en la gestación. Entonces es importante comprender que no hay una única causa emocional para la obesidad. De hecho, hay 10 conflictos. Los voy a mencionar al final, pero para eso requerimos entender varios aspectos de las emociones que se relacionan con la comida. Pero bueno, vamos a seguir. Para la obesidad, ya que cada persona tiene su propia historia y experiencia, la biodescodificación busca identificar el conflicto emocional específico que está detrás del síntoma, teniendo en cuenta el contexto individual de cada persona. Para mí no va a ser lo mismo
haber vivido una infancia negativa, que para una persona que pasó muchas cosas de dolor, para mí que mi papá no llegara a las 9 de la noche tal vez a darme mi beso de buenas noches, haber sido horrible. Para otro que no tuvo a su papá porque falleció, porque le pasó algo. Son dolores que si lo vemos en perspectiva, en retrospectiva, pueden ser más fuertes que otros y nos dan la capacidad de tener empatía ante nosotros mismos. Es decir, bueno, creo que han sufrido otros más que yo, pero en el momento que se siente el dolor es el mismo. Por eso nunca va a ser lo mismo un, este, una vida que otra. O yo te digo, es que si tú tienes grasa acá es por esto y esto. Yo no puedo decirle así a una persona. Por eso se hacen las sesiones de decodificación de peso. Si tú lo aprendes, por ejemplo, en un taller que vamos a anunciar para la próxima semana, bueno, pues tú aprendes a hacerlo para ti, hacerlo contigo, hacerte unas preguntas. Son 7 bloques de 5 preguntas, son 9 bloques de 5 preguntas que se requieren hacer para encontrar los diferentes conflictos en tu vida, hacerlos conscientes y entonces tú puedas ir desbloqueando esos mecanismos de defensa del cuerpo y comunicándole al cuerpo que no requieres tener esos almacenes de grasa, pero no va a ser posible que yo te diga, obviamente tengo que decirles en el taller, en este taller, en el primero, y yo te diga, pues es, si tú me preguntas, ¿tienes esto, esta grasa aquí y acá? Pues es por esto y esto, y ya vas a hacer una sanación en ese momento, ¿no? Requiere hacerse una indagatoria, la sesión sí está larga, es de 1 hora y media, 2 horas, una sesión de biodescodificando el peso. Y entonces el cuerpo empieza a observar, se manda un ejercicio cognitivo-conductual en el cual se activa un mecanismo en el que tú vas actuando y vas sintiendo cómo tu comportamiento, tu conducta va cambiando de una manera más sencilla. Y ahora sí las dietas, los planes alimenticios funcionan de una manera más rápida. Nos construimos con nuestros alimentos y nuestros silencios nos nutren de manera oculta. Todo lo que tú no has hablado o lo que no has querido platicar se va a almacenar. Todo lo que tú no puedes o no sabes expresar, lo va a expresar tu cuerpo, en cómo es tu cuerpo. Está relacionado el exceso de pérdida de peso, anorexia, vigorexia, está relacionado con la incapacidad de gestionar las apariencias o la sociedad, la vista de la sociedad hacia ti, las expectativas. Las expectativas enfermizas van a hacer que tú crees un mecanismo de querer desaparecer, una sensación, un sentimiento. Y la gran mayoría de personas que tienen anorexia o vigorexia, que se callan ese sentimiento de lo que viven con sus padres, o la gran mayoría de las parejas que se están separando, la hija empieza a esconder la comida, a querer desaparecer, querer guardar, le dice la mamá, no vayas a decir lo que estamos pasando en la casa. Entonces, el silencio como tal también se define como la anorexia o vigorexia, querer aparentar. Y el exceso de peso se puede manifestar en otra persona, en otra perspectiva, en otro filtro perceptual, como quererme proteger en ese momento que me están dejando solo. Los alimentos ricos de azúcar, que son los dulces, el chocolate, los pasteles. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de que siga. Pueden hacerme preguntas, ¿eh? Aquí checo los chats. Los alimentos ricos en azúcar, los dulces, el chocolate, los pasteles y otros alimentos azucarados pueden aumentar rápidamente los niveles de serotonina en un neurotransmisor asociado con el estado de ánimo. Esto puede proporcionar una sensación temporal de felicidad y bienestar, emociones que pueden desencadenar este tipo de antojos: tristeza, estrés, ansiedad, diferentes conflictos con esas emociones.
Y el problema no es el alimento, el azúcar o la glucosa. El problema es que como quieres contrarrestar esa sensación que tú necesitas de amor para no sentirte triste, de relajación, tal vez un abrazo de mamá, un abrazo de papá cuando eras niño, o un abrazo de tu pareja, una relación íntima, es que necesito eh, sentir ese lenguaje del amor físico de mi pareja, pero, por ejemplo, ayer estaba viendo yo un programa, una serie de televisión, donde decía que era una psiquiatra que tenía un hijo y el esposo, pues, estuvo con ella estaba cuidando al niño, no estaba trabajando, ya era profesionista, pero como su cadena de su clan está acostumbrado a que las mujeres son las que lideran, las que salen a trabajar, pues ella se sentía totalmente agobiada con la idea de estar con el niño. Y el niño, como sentía toda esa emoción de ella, pues el niño se la vivía enfermo. Entonces ella obviamente no tenía ganas de tener relaciones sexuales, estaba más preocupada por su hijo, que es lo que debe de hacer una madre. Pero como un hombre a veces no está preparado para ese tipo de pruebas, un hombre que viene a lo mejor de un matrimonio separado, una madre que igual le enseñó eso, se debe de callar, pues él sentía esa necesidad de amor, de felicidad, y a pesar de que ella no estaba con otro hombre, ella no estaba haciendo nada malo, estaba cuidando a su hijo, pero por esa necesidad, ese exceso de tristeza, estrés, ansiedad, en una serie de televisión, ¿verdad? Que en la vida real es algo mucho más fuerte, la engaña y luego viene su amante a hablar con su hija y con ella y se hace un desastre. El punto aquí está en que tanto como en una acción como esta, para quitarte la tristeza, el estrés, ansiedad, lo vas a querer compensar con algo efímero. En el caso de una infidelidad, una relación sexual, es momentánea y el alimento es exactamente lo mismo. Te va a quitar un poquito una sensación de dopamina, te va a quitar un poco la tristeza, el estrés, ansiedad, por algo que no estás teniendo y regularmente siempre se relaciona con el apego. Igual que las adicciones, el cigarro, la, la marihuana, las drogas, son exactamente, y todas entran por los sentidos, hasta el efecto más sadomasoquista, ¿no? La inyección de la cocaína, creo que luego se inyectan, o el cristal por la nariz, los olfatos, los sentidos son lo que más se va a relacionar con una emoción que necesita y no sabe cómo pedirla. Los alimentos ricos en grasa y sal son los alimentos fritos, la comida rápida, las patatas fritas y otros alimentos ricos en grasas y sal pueden activar el sistema de recompensa del cerebro, generando una sensación de placer, emociones que pueden desencadenar este tipo de antojos, aburrimiento, soledad, ira. De hecho, esto tiene que ver más con el estoy aburrido, estoy aburrida, y por eso en las parejas ya de muchos años, creo que me estoy enfocando más en eso ahorita. Si tienen un ejemplo ustedes, están aquí en el taller, parecido a lo que yo estoy diciendo de otra área, pueden mencionarla para que también sea un ejemplo que yo ponga. Pero nuevamente, la relación está aburrida, se siente sola la persona, no sabe cómo pedir la compañía, porque la otra persona tiene que trabajar 8 horas y cada quien trabaja 8 horas en su trabajo, diferentes lugares, nunca se preguntaron o se dieron el permiso de hacer un proyecto juntos, es decir, cómo podemos sentirnos juntos, ¿no? En un proyecto. Pero pues estoy sola, estoy solo, pues voy por unas papas. Siempre se manejan esas conductas, esas reacciones condicionadas con la comida. Los alimentos ricos en carbohidratos, el pan, la pasta, el arroz y otros alimentos ricos en carbohidratos
pueden aumentar los niveles de glucosa en la sangre, lo que puede proporcionar una sensación de calma, relajación, emociones que pueden desencadenar este tipo de antojos. Ya más fuerte, ansiedad. Ya si tuviste mucha tristeza, mucho y no logras gestionarlo, se convierte en una ansiedad. O el estrés se convierte en un estrés muy fuerte. Después de un trauma viene el estrés postraumático, el síndrome de estrés postraumático, que lo vuelve a recordar una y varias veces. Entonces va a estar consumiendo atracones. Cuando la persona está muy fatigada también, no sea sus descansos, se desvela. La fatiga tiene que ver con el desvelarse, el desvelo. Viene mucho más fatiga, el no poder dormir, que no poder dormir es no saber dejar ir el día, o sea, estar con mucha ansiedad, no saber dejar de ir. Cuando alguien tiene insomnio, quiere decir que no tiene la capacidad para disfrutar una relación íntima. Cuando alguien no tiene intimidad, es más fácil que engorde, porque no va a poder tener esa sensación de, esa codificación de dejarse ir. Dejarse ir quiere decir el estar con otra persona vulnerable. O sea, por eso se relaciona todo con el apego. A donde quiera que tú te vayas, el tipo de apego que tú tengas va a ocasionar un insomnio, conflictos no resueltos que tengas con tu pareja, con tus hijos, con tu infancia, con tus padres, y va a producir una fatiga, ese desvelo, ese insomnio, no querer dejar ir el pasado. También estreñimiento. Estreñimiento es no dejar ir el pasado. Comidas de confort. Estos son alimentos que tienen asociaciones emocionales positivas, como las comidas que comíamos de niños. Esa va a ser una gran razón por la cual tú consumas algo, que no es malo. Por ejemplo, la película de Ratatouille, por eso puse ese platillo, que es el de Ratatouille. Cuando tú recuerdas un alimento, una sopita que te hacía tu mamá, tu abuela, y de casualidad, que casi siempre es mucha casualidad, que me ha pasado con mi esposa, digo, ¿cómo le llegaste a esto que me hacía mi abuela de niño, mi mamá? Esta es una de las comidas más ricas que he comido. Y la hace mejor, porque te la está dando en el presente. Ahí te está dando esas emociones que pueden desencadenar este tipo de antojos. Nostalgia, soledad, sentimientos de seguridad o inseguridad también, de lo que se vivía antes. En mi caso, pues había mucha inseguridad porque me cuidaba mi abuela. Mis padres aún no estaban en el proceso de madurez entre ellos, pero ese era un momento muy bonito de estar comiendo algo que me hacía sentir seguro en aquel momento. En este momento recordarlo, si yo no tengo esa conciencia o esa capacidad de recordar la infancia, pues entonces quiere decir que el trauma es tan fuerte que mi cerebro convirtió en un mecanismo de defensa en olvidarlo. Y entonces ahora sí es un problema porque empieza a crear recuerdos falsos en los cuales te afectan y empiezas a ver falso todo. O sea, dices, es que es falsa la alegría que me está dando mi pareja, es falsa la, no sé, el gesto que me está dando mi amigo, es un traicionero. Entonces la gente empieza a tener ideas medio distorsionadas por incluso un alimento. Esto está muy relacionado con el tipo de percepción que tú tienes. ¿Tienen una pregunta hasta aquí? ¿Cómo se sienten con esta información? ¿Tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, aquí los leo en el. Ahora, le voy a pedir a alguien si puede leer esto en voz alta. Creo que abrió su micrófono.
o alguien que quiera leer en voz alta este texto que está aquí, de favor, alguien que me ayude por ahí. A ver, yo, ya que nadie se anima. Va que va, Rogelio, gracias. Dice, hoy me doy cuenta el hecho del... No, perdón, a ver, ¿qué dice? Hoy me doy cuenta el derecho de sentir mi cuerpo, sin criticarme, sin negar lo que soy, sin escapar de mí. Me permito experimentar lo que soy, entendiendo lo que ha tenido una función, que iré comprendiendo y sanando poco a poco. Le doy gracias a mi cuerpo por la inteligencia de proveerme de eso que tanto me falta y que no he sabido llenar de otra forma. Respeto su forma y me doy el permiso de abandonar cualquier forma de maltrato y rechazo hacia mí. Me prometo que voy a aprender a sanar, escuchar y darme lo que tanto necesito de fondo. Gracias, cuerpo, por darme lo que necesitaba a tu modo. Déjame estar al mando y aprender a escuchar lo que necesitas con amor. Hoy elijo renunciar al rechazo que me ata al odio contra mí. ¿Puedes volver a leer eso último? Eso, Hoy elijo renunciar al ajá. rechazo que me ata al odio contra mí. ¿Cómo se siente ahorita como lo leíste todo? Pues es una forma de reconocer, ¿no?, lo que estamos sintiendo y cómo el cuerpo nos está transmitiendo eso que siente. Y pues de alguna manera darse cuenta que en esa última frase, que todo lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, para bien o para mal, pues está relacionado con una emoción y que generalmente cuando pues es para mal, pues es un rechazo hacia nosotros mismos. Por Eh, eso menciona de ese odio, ¿no? Ese odio contra mí mismo, que se ve reflejado en cómo trato a mi cuerpo, a lo mejor con el vicio, con la comida o de alguna otra manera. Exactamente. Muchísimas gracias, Rogelio. ¿Cómo se sintieron los demás al escuchar el texto? ¿Me pueden poner aquí en el chat? Ese es el Y punto del taller. Dime, Luis. de hecho yo por eso me quedé como pausado, porque mi cerebro empezó a racionar muchas cosas de ese un temita antes que empezaste a hablar, de cómo el cuerpo hace que olvides cosas por los problemas que tuviste en tu infancia. Eh, es algo que tiene mi esposa no recuerda su infancia. Y ¿cómo puede ser posible? Yo recuerdo casi desde que tengo, vamos a poner 5 años, tengo recuerdos vagos, pero los tengo. Los demás, pues me hacen recordarlos, no los tengo presentes, pero muchos sí, luego se me hace sorprendente que tú no. Entonces ahorita estoy dando cuenta el por qué podría ser ese problema que tiene ella. Al leer lo que Rogelio nos compartió ahorita, es perdonarlo a nosotros mismos, yo sí lo entendí, perdonarme a mí mismo, pero darme ese tiempo y espacio para hablar con mí mismo, ¿qué te hace falta? ¿Cómo puedo cubrir esa falta de amor, de afectividad, de cariño que me hace falta? O me lo están dando y yo no lo estoy viendo por rechazo a que me hagan daño. Por eso sí me gustó, es igual que lo hice, que Rogelio lo volvió a repetir, el de hoy elijo renunciar al rechazo que me ha atado, todo eso, entonces sí me hizo racionar mucho, 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 mucho de cómo tengo que hablar conmigo mismo para poder racionar mejor las cosas y saber que realmente sí me quieren y estoy siendo amado. El que no se da cuenta, pues soy yo. Exacto. Eso es una reflexión maravillosa. Muchísimas gracias, Luis. Ahí era donde queríamos llegar en este taller, es darte cuenta que muchas veces el hecho de sentir hambre, perdón, y consumir algún tipo de comida que ya sabemos que es nociva para nuestra salud y que estamos acostumbrados, lo hemos normalizado, es por ese hecho de
una máscara que se ha instalado decir, todos me lastiman. Y eso que dijo Luis es punto clave para desde ya, desde este momento, ir haciendo conciencia de ciertas máscaras que hemos conservado, como la imagen que está aquí, desde la infancia y no nos hemos dado cuenta que traemos puestas esas máscaras de esos dolores pasados que tanto como me está dando una señal mi cuerpo, la manera de cómo es mi cuerpo no es casualidad, no es una casualidad cómo es la forma de mi cuerpo y en qué áreas de mi cuerpo tengo grasa o no tengo grasa, tengo pérdida de músculo, tengo exceso de músculo o no tengo músculo o una ausencia de. Y la ausencia de habla de la ausencia de padre, la ausencia de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de lo que yo necesité. Por eso es tan importante observar qué significa cada una de las cosas. Pero ahora ya a estas alturas del taller, ya llegamos a un punto clave, por lo menos si quisiera alguien más ponerme en el chat o comentar, pero por lo menos ya con Rogelio, con Luis, me doy cuenta que estamos llegando a ese objetivo. Es ver que todo puede todos podemos llegar a tomar las riendas, la responsabilidad profunda, intensa, eh, más reflexiva, de que nosotros somos los responsables de cambiar este presente, de ese pasado. Y no es solamente ignorar y decir, ya lo olvidé, o decir, no pasa absolutamente nada, estoy bien, sino que de verdad sientas que estás con todas tus áreas de vida, estás en equilibrio. Ahora vamos a hacer unas preguntas, las cuales si quieren contestarlas en el chat, vamos a escribirlas, les voy a dar un tiempo, unos 2 minutitos, escriban nada más las respuestas de estas preguntas. Les digo, este es un taller, ahora sí que si hay que escribir, les puse ahí, tengan su pluma, su lápiz, su libreta, ¿no? Y para que las contesten aquí en el chat, o si quieren abrir su micrófono, un minutito, que las escriban y pues nos digan, ¿no? ¿Qué ha necesitado mi cuerpo que ha cubierto con estos kilos de grasa? ¿Qué estabas viendo que necesitabas cubrirte? ¿Qué significa para mí hoy darme o permitirme protección? ¿Qué sería para mí darme el derecho de ser yo mismo, yo misma? ¿Qué necesito soltar y terminar hoy en mi vida? ¿A quién o a qué debo poner límites hoy en mi vida? ¿Qué significaría para mí vincularme o conectarme hoy? Cuando nosotros éramos niños y empezábamos a comer, siempre pasa eso de que no te paras de la mesa hasta que termines, ¿no? Pues no te puedes parar porque tus papás son los líderes, tu mamá, tu papá. Acábate la comida porque en África no tienen que comer. O tú vas a comer la mitad porque tu hermano se va a comer la otra mitad, ¿no? Esas, esas creencias, esas palabras, esos mandatos que los 365 días del año escuchábamos, crean actitudes que hoy no podemos observar y no somos conscientes. Entonces, a veces decían, es que engordo por lástima, porque qué lástima que se quede la comida, ¿no? ¿Qué estabas viviendo que necesitaste cubrirte? Y que lo sigues haciendo hoy. Decía Luis, hoy me están dando el cariño que tal vez yo no tuve, pero no me he dado cuenta hasta ahorita. Y me había quedado con esa percepción de aquel tiempo. Y ni siquiera me había dado cuenta.
Y hay personas que viven así toda su vida y no se dan cuenta. Si me ponen cuando ya estén listos, por favor. ¿Listo alguien que haya terminado? Si no, ahorita me dicen, vamos a continuar con las diapositivas y me van diciendo, si me ponen ahí si quieren hacer su manita o abrir su micrófono o escribir, yo los leo en el chat. ¿A qué va? Fíjense bien, el afecto negado. Una persona que no sabe sentir afecto está desvinculada o disociada. Es casi siempre una herida que está en todo su sistema familiar, como uno, como aún, como un no permiso de amar y conectar con la vulnerabilidad e intimidad. O sea, la persona vive con esa sensación de que no puedo sentirme amado. No, aunque me estén dando amor, no me lo merezco incluso. Es más, no lo siente. Se ve como que seria. Incluso, y regularmente pasa más con las personas con eh, más volumen de grasa o volumen muscular también. Tiene mucho que ver. Hay una estadística en Estados Unidos y aquí en México que las deportistas femeninas con ese estrés de querer cumplir con, con la medalla olímpica, a veces la pareja, a veces la madre, a veces cuidar a sus hermanos y estar con puro 10 en la escuela, dejan de consumir alimentos, dejan de consumir alimentos y verse bien y estar al peso de la medalla olímpica, peso restringido para el deporte, dejan de consumir alimentos pues que produzcan dopamina, cualquier alimento, pues, ahora sí que te produzca placer, llega el momento que dejan de menstruar y dejan de sentir. Hay otras que tienen exceso igual de esa vulnerabilidad y sí, les tienen un cuerpo excesivamente modélico, un cuerpo de una modelo delgado y a la vez grandes glúteos, grandes mamas, todo como quieren tener ante las apariencias, pues una persona, una mujer completamente fría. No tiene como tal eh, el don de madre. No quiere ser madre muchas veces. No quieren tener hijos. No, no les nace ese placer de crear una familia. Pero no porque sea exitosa o quiera tener mucho dinero. O un hombre igual, un hombre súper musculoso,
este, quiere tener su W, su BMW, todas sus riquezas, ¿no? Y, y no tiene familia, o sea, no quiere estar con su familia. Entonces no merezco ese amor, ese equilibrio de familia. A diferencia de otras personas que no somos totalmente musculosas, no tenemos las medidas o el peso exacto, pero llegamos a tener ese equilibrio en la alimentación, en la salud y en la familia. Es una persona que hace las cosas por deber o porque cree que eso le dará reconocimiento, pero no se siente conectada con esa realidad. Alguien que no se vincula vive como ajeno a la realidad o vive la vida como en su propio mundo y lejos de los demás. Muchos límites, mucho rechazo, aislamiento, separación. Es una persona fragmentada en varios sentidos, dentro y fuera de sí. Personas que yo he escuchado como diciendo, yo no voy a entrar a la fiesta, yo voy a vivírmela trabajando, ¿no? Yo voy a, yo no voy a ir con mi suegra, me cae mal, ¿no? O mi suegro, o tal, o viceversa, ¿no? El suegro nunca está en las comidas, papá, el abuelo. La fragmentación es una forma de no presencia en las fiestas, de no estar habitado, no encarnado en el cuerpo, sino como espectador de la vida, como mucho vacío y miedo al amor. La herida de rechazo es heredada y en pocas palabras la explicaría como la herida del que aprendió a odiarse antes de amarse. Y ese rompimiento consigo mismo lo aleja de todo lo demás. Se repara habitando el cuerpo, las emociones, estando presente en el aquí y en el ahora y permitiendo el contacto con los demás, desde el contacto consigo mismo. Se repara cuando se empieza a amar a sí mismo, habitándose en todo lo que es vinculándose consigo. Las emociones que están en sus números Matea 4-5 están relacionadas con las heridas más profundas de su personalidad, sistémicas e inconscientes. Esa información de los números, bueno, va a estar en el taller que seguiría, les voy a dar la información al final. Pero había una pareja, una pareja que tomó una sesión conmigo. Primero tomó el esposo y luego la esposa. Y cuando tuvieron, por lo que vinieron conmigo, que pues, su hija, 13 años, no comía casi, no comía nada. Mucha, llegaba a los mínimos cantidades de grasa y músculo en el cuerpo. Cuando yo le pregunté, ¿le ha dicho a alguien de su familia? Me dijo, no, porque pues mi mamá me dijo que me iba a pasar esto y mis hermanos estaban enojados conmigo por una situación que pues ellos me rechazaron, ellos querían algo de una discusión de conflicto de territorio con los terrenos, con herencias, acaba de morir su papá. Entonces, ellos no podían decirle a nadie, el señor pues estaba en una situación de, ya había tenido una familia y eh, su mamá había muerto ya, señor grande, no tenía una comunicación ni con su familia y por pues no sentir eso que te juzga la gente, porque así tal cual me dijo, es que te juzga la gente, ¿no? Digo, no tienes una red de apoyo con quien dialogarlo, con quien platicarlo. Cuando lo dialogas, muchas cosas se sanan. Hablar de la cosa sana la cosa. Si no tienes con quién hablarlo, con quién, alguien de confianza, una red de apoyo emocional, pues empieza a permear en tus hijos. Una vez íbamos en un viaje, igual corto, mi esposa, me he dado cuenta, yo la conozco. Tenemos una conexión muy profunda ella y yo. Y le he dicho, oye, paramos, le digo a tu papá, no. Cuando mi hijo comenzó a sentir náuseas,
tuvo que parar a la de fuerza, sí o sí. Y entonces ella pues conoce toda esta información. Dijo, la verdad voy a decirte lo que siento. No lo quería decir. A veces queremos aparentar, todo el mundo, no nada más ella. No, hasta yo lo hago, todos lo hemos hecho, es muy natural. Al miedo a que te juzguen. Y eso es lo que hace que tú tengas ese miedo tan fuerte, el hecho de que tu padre, tu madre, te haya enseñado a odiarte antes que amarte. Es el efecto negado y tiene todo que ver con la alimentación. Quiero que me vean, quiero que te alejes, voy a hacerme más grande para que no te me acerques y me rechaces o me juzgues o no me quieras conquistar en caso de abusos, no me quieras conquistar, no me voy a ver tan bien para ti y te vayas a alejar conmigo. Me odio yo antes de mejor. Es algo un poco absurdo incluso, pero la mente funciona primitivamente, o sea, me voy a ver mal, voy a consumir mal comida, voy a consumir alimentos nocivos para que tú me veas mal, aparentemente me veas de una manera con asco y te alejes de mí. Y eso es lo que llega a ser. Igual la herida de rechazo y abandono. Las comidas y la madre están conectadas. Como les dije, tal les expliqué esto al principio, sobre la madre, lo que es la nutrición, lo que es la comida y la protección, son energías femeninas. La energía femenina se expresa en la vida, no solo a través de las mujeres. Es una cualidad expresada en hombres y en todo lo que se manifiesta en la vida, desde la capacidad de unir, reconciliar, nutrir, sentir, pertenecer, vincularse y hacia adentro la intimidad y todo lo relacionado con la capacidad de unir. Si tenemos conectado perdón, el polo femenino conectado, tenemos capacidad de escucharnos, de crear, de vernos, amarnos, nutrirnos, darnos y dar amor. Este es el contacto con el interior, con el alma. El abandono es un rompimiento con las energías masculinas que se expresan en la vida, como la capacidad creadora de plasmación, estructura, disciplina, límites, autoridad, estrategia, racionalidad, productividad y abundancia. Cuando tú rompes con la feminidad, te ves masculino. Cuando tú rompes como mujer, ayer estaba caminando en la calle y no es casualidad que yo le haya dicho a mi esposa, pues es que toda mi vida me sentí como muchos de ustedes o como yo, con esa capacidad de observar los más mínimos detalles y quisieras tú cerrar los ojos, lo cual no voy a hacerlo porque sería quedarme ciego y yo no quiero permear ese síntoma, yo quiero tener mi visión, amo mi vista, amo mis ojos y, y voy observando cada cosa de las personas. Cuando tú observas esta información, te das cuenta de cómo habla el mundo sin hablar. O sea, el 80% de la comunicación es no verbal, no es lo que dices, sino es lo que sientes y cómo te ves, lo que habla de ti. Y ayer precisamente iba caminando y veo una señora que se baja, dos señoras, tres señoras, y una mujercita, una chica como de 15 años, y se bajan y un saludo, buenos días, buenas tardes, y pues se observa su nivel de masculinidad, su cuerpo, cómo es robusto, se ve el sobrepeso, se ve una especie de enrojecimiento en la nariz, como una infección en la nariz, en la piel es protección, se ve el pelo, se cae el pelo, cuando hay exceso de testosterona el pelo se empieza a caer, eh, el cuerpo empieza a expresar lo que necesitaste, lo que necesitaste de niño. Pude ver exactamente sin conocerlas, pues que no tuvieron un padre, que no tuvieron ese cuidado, esa protección masculina,
y decidieron romper, rechazar su feminidad y pues tienen una camioneta, economía, se ve bien, no podemos, yo no puedo juzgar, no soy quien para juzgar a nadie, pero claramente empiezas a observar cómo sí rompieron con su feminidad, con lo masculino o con lo femenino, rompieron con su feminidad o con su masculinidad, perdón. Aquí lo dice, se expresa en la vida no solo a través de las mujeres, es una cualidad que expresa en hombres. En nuestro caso, pues, no soy creativo, están corriendo de un trabajo, de otro, no sé qué hacer, me siento incapaz de mantener a mi familia, o me siento, ya por una cosa que me dicen, me siento tan rechazado en la empresa. Es una fuerza para crear la vida que queremos contar con nosotros para logros académicos, éxito, profesión, poder, plasmación, todo. Eso es lo masculino. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Cuando tú rompes con lo femenino, que es la herida de rechazo, si tú cierras los ojos y, bueno, lo grabas esto, o lo escuchan grabado, te voy a mandar esta masterclass. Tu frase podría ser esta: me choca la gente que se detiene a llorar sus fracasos. Hay que buscar soluciones. No hay una capacidad de contención de, a ver, llóralo, sácalo, date el tiempo para pasar por el duelo. No, no hay tiempo para eso. Y se ve la masculinidad en esa frase. Eres súper racional, enfocado a los objetivos. No me importa cómo me veo, no me importa si se me caiga el pelo, no me importa comer hamburguesa todos los días, yo llego al trabajo. Sí, hablamos de una mujer o un hombre también. Sabes tener estructura y disciplina cuando lo necesitas. Bueno, eso es positivo. Tu enfoque está más en ser productivo y exitoso que en tener buenas relaciones. No me importa si no llego a la cena con mi esposa, lo importante es que sea productivo yo. Y se pierden relaciones una tras otra y dicen, es que no, nadie me entiende como hombre o como mujer. Estoy en el trabajo, nadie me entiende, nadie me sigue el paso. Ayer veía un estado, decía una mujer, y siempre me encuentro con el mismo demonio, algo así decía. Ponía una imagen, pero todos los días su trabajo antes que su hija, que su pareja, que sus padres. Y todo lo puedes ver en los estados, o sea, no tienes que ser ni coach, ni terapeuta, ni psicólogo. Ahí se observa todo. Te exiges mucho y crees que debes esforzarte más. Odias el cambio, la incertidumbre y el perder el control. Sueles tener el éxito económico, pero relaciones pobres. Cuando algo te duele, te pones a pensar mucho en eso. A veces todo parece perfecto, pero en el fondo te sientes vacío. Ahora con romper con lo masculino. Empiezas y no terminas las cosas. Todo tu mundo está en el sentimiento de cuesta pensar con claridad. Eres económicamente dependiente. Si te entusiasma, lo haces. Si no, lo abandonas. Cuando comenzamos en lo económico, mi esposa y yo, antes de adentrarme en el mundo de certificarme como coach, nos sentíamos muy dependientes de nuestros padres. Nos fuimos explorando toda esta información y nos dimos cuenta que requeríamos sentirnos, que a pesar de que no lo fuéramos, a pesar de que viviéramos lejos de nuestros padres, cada quien en su casa, nosotros tenemos una casa propia, ¿no? Nuestro hijo. Requerimos analizar paso, punto por punto. Y al principio subimos muchísimo de peso, sentir dependencia, carencia, incapacidad. Cuando fuimos poniéndonos metas poco a poco para sentirnos independientes, porque pues llegaba cualquier cosa y era la necesidad de ir a casa de mamá o papá, o llegaba eh, un año de una época de Navidad y es que si no lo paso es como la muerte, si no voy con mi papá. Y una Navidad con tu papá y nuestras Navidades solos, nuestra independencia,
No queríamos voltear a ver los proyectos que teníamos para juntos, queríamos hacerlos por separados. Y ahorita que tuvimos esta información, hicimos el protocolo de obesidad y sobrepeso, envío, nos dimos cuenta y dijimos, pues vamos a empezar a ayudarnos entre nosotros y cortar con esa dependencia a querer seguir con esa costumbre a y no dejar de ver a nuestros padres, seguimos viéndolos y los amamos. Hemos sanado muchas cosas, pero este punto de ser económicamente dependiente, aunque no lo seas y te sientes así, no te has dado cuenta, es fundamental cuando estás en una relación de pareja. Y empiezan a engordar juntos, comer juntos y se antoja comprar los tacos, comprar la hamburguesa, pedir los atracones y juntos, o sea, es algo que regularmente te pasa juntos. Eres enamoradizo, apasionado, puro corazón, no hay responsabilidad, confías de más en las personas, crees que todas son buenas, te cuesta confiar en tus recursos, necesitas a otros con facilidad, te fusionas con las personas y empiezas a ser como ellas, también no pones una barrera en esa colectividad, las redes sociales también. Sueles vivir mucho dolor, pero no sabes poner límites y por eso permites los abusos. Ahora, estas son unas preguntas que también no sé si tengan preguntas, ya concluimos el taller con esto. Les voy a encargar, vamos a hacer un taller sobre contestar estas preguntas y ver todos los conflictos que hay en cuestión al aumento de peso. Les voy a decir aquí, no se los puse en la grabación, pero les voy a decir, no se los puse, perdón, en las diapositivas, pero hay conflictos que son como 10, son 10 conflictos y hay mucho más y hay un protocolo como tal, para que tú aprendas a identificar cada uno de ellos. Uno de ellos es que están causando el sobrepeso o la pérdida de él. Es el conflicto por abuso, es el físico, emocional o sexual. Conflicto de protección por inseguridad o críticas. Conflicto del abandono de alguno de los padres. Conflicto de necesidad de almacenar. Conflicto de escasez económica. Conflicto de cansancio. La grasa provee una energía, por lo tanto, si la carga es demasiada, necesitas grasa para combustible, pero en exceso en el cuerpo. Conflicto por miedo a la vulnerabilidad, conflicto de control emocional físico y conflicto por la falta de aceptación o amor propio. Son 10 conflictos que se resuelven en el taller que vamos a tener de sanación del equilibrio emocional en el cuerpo físico. Son 10 bloques de preguntas y les voy a dar un protocolo para que lo podamos hacer en el taller, pero primero hay que contestar estas preguntas también. Si las pueden hacer captura, voy a darles la grabación también de esta masterclass, pero para que conocieran ustedes el amplio camino para poder decodificar tu peso corporal y llegar al equilibrio. Y no solamente tu peso, sino muchas cosas que tienen que ver con el exceso de peso o la diabetes, la hipertensión, las enfermedades crónico-degenerativas, síndrome metabólico también, o en su contrario, ser demasiado delgado y estar harto de ser demasiado delgado. Gente que empieza a consumir anabólicos, empieza a consumir suplementos alimenticios en exceso y dañan el riñón, el hígado, los riñones y el hígado, y no hay necesidad tampoco para eso. Y, crean adicción al ejercicio, más de 4 horas, 6 horas haciendo ejercicio. Yo antes hacía
juventud hacía 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde. Y créeme que eso no es vida. No es vida. Ahora con tan solo 30 minutos de ejercicio, logro lo que hacía con 6 horas, 8 horas de ejercicio. Es muy bueno cuando tú empiezas a ser consciente de varias cosas. No solamente equilibras tu cuerpo, tu salud, sino tu tiempo, tus relaciones personales. Muchas cosas se sanan con este taller. Que los invito. Tengo aquí mi agenda. Para los que quieran, voy a mandar el número de mi asistente. Hoy estamos a 18, próximo viernes 25, a la misma hora, vamos a hacer el taller. Para los que quieran inscribirse y ver el costo, puedan hacerlo. Y también tenemos promociones para los que ya han tomado sesiones conmigo. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer en este último espacio, estos últimos minutos? Ya para concluir. Que los lea. ¿Qué se llevan del taller? ¿O quieren abrir su micrófono también si quieren? No sé qué tal te haya parecido la información, Rogelio. Pues, como siempre, dándote las gracias, amigo, por esta masterclass. Sí, Pues el día de hoy estoy aprendiendo que tengo una gran batalla por hacer y muchos ejercicios para mejorar, mejorarme a mí mismo. No quiero mejorar a mi familia. Primero tengo que ser yo para que después los demás puedan hacer cambios, porque lo van a empezar a ver de, ya hizo estos trabajos, ya empezó, hay un cambio. Entonces, sí funciona. Entonces quiero ser ese pequeño espejo. Y eso, pues, es gracias a ti, ¿no? Porque ahora quiero reflejarme en ti. Cómo vas superando, cómo vas atendiendo a tu familia, cómo fuiste creando todo esto que actualmente nos das también a nosotros, ¿no? Esa gran ayuda. Entonces, pues, de antemano, como siempre, pues un fuerte abrazo y mil gracias por toda esta enseñanza. muchísimas gracias, Luis. Maravilloso, me encanta. Me encanta escuchar eso. No sé qué tal te pareció a ti, Rogelio. Es todo muy interesante. La verdad es que también aprendí cosas nuevas y pues reflexionar sobre todo esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues los demás, si me ponen ahí que se llevan y nos vemos el próximo viernes 25. Si se quieren inscribir, ahí mando el número para la información. Muchas gracias, ¿eh? Saludos y ahí mando la masterclass.